Hola, soy Sofía. Mi padre, un hombre de negocios respetado en todo Miami, me presentó una noche ante sus socios más importantes con una sonrisa tensa y una simple frase: «Ah, ella solo trabaja en un almacén». Esas palabras, cargadas de un desprecio sutil pero profundo, resonaron en el lujoso salón de nuestra mansión en Coral Gables como un veredicto final. En ese instante, su vergüenza se convirtió silenciosamente en mi combustible. ¿Alguna vez has sentido que la gente que más debería creer en ti es la que más te subestima, la que te reduce a una simple etiqueta para no tener que entenderte? Antes de contarte lo que sucedió exactamente en esa cena y cómo esa frase desató un cambio que nadie, y menos mi padre, vio venir, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasó cuando, apenas una hora después, mi rostro apareció en todas las noticias de ese mismo televisor. El conflicto principal no era nuevo, pero esa noche alcanzó su punto más álgido. Nuestra casa, una imponente estructura de mármol y cristal con vistas a la bahía, siempre me había parecido más un museo que un hogar. Era el escenario perfecto para la vida de mi padre, Alejandro, un hombre cuya valía se medía en contratos cerrados y apariciones en la sección de sociales. Mi hermana menor, Isabela, era su obra maestra, hermosa, superficial y perfectamente moldeada para casarse con alguien de nuestro círculo. Yo, en cambio, era la pieza que no encajaba. Mi elección de trabajar en un almacén de logística en Doral, de ensuciarme las manos y entender el mundo desde su base operativa, era para ellos una afrenta, una inexplicable traición a su legado de lujo y apariencias. Esa noche, el aire estaba denso, con el perfume caro y la tensión de mi simple presencia. Sentía el peso de su juicio en cada mirada. No era un juicio ruidoso, sino uno silencioso y condescendiente. Se manifestaba en la forma en que mi padre evitaba mi mirada cuando hablaba con sus importantes invitados, o en la sonrisa de lástima que Isabela me dedicaba mientras ajustaba su vestido de diseñador. Mis manos, aunque limpias, siempre me parecían delatarme. Sentía que aún conservaban el rastro del polvo de las cajas y el olor a cartón, un estigma en un mundo de manicuras impecables y relojes de oro. Yo era su recordatorio constante de una realidad que preferían ignorar, una mancha en su perfecto cuadro familiar. Pero debajo de mi cansancio y mi ropa sencilla, una determinación fría se estaba forjando, una que ellos eran incapaces de ver o comprender. Recuerdo una tarde, años atrás, cuando apenas tenía 18 años. Llena de entusiasmo, intenté mostrarle a mi padre una vieja libreta llena de bocetos y diagramas. Eran las primeras semillas de un sistema que yo creía que podría revolucionar la forma en que las empresas gestionaban sus inventarios. Él apenas levantó la vista de sus informes financieros. «Sofía, deja esas tonterías», me dijo con una paciencia forzada. «Concéntrate en tus estudios, en encontrar un buen esposo. Tu mente no está hecha para estas cosas». Guardé esa libreta, sintiendo cómo el peso de sus palabras aplastaba algo dentro de mí. Esa misma libreta, gastada y llena de notas, estaba en el bolso que llevaba esa noche, un amuleto silencioso que me recordaba no solo su falta de fe, sino también la persistencia de mis sueños. Mi vida en el almacén era un universo paralelo. El ruido constante de las carretillas elevadoras, las conversaciones a gritos sobre el partido del fin de semana y el olor a café barato formaban la banda sonora de mis días. Allí no era la hija de Alejandro, la decepción de la familia. Era solo Sofía, una más del equipo, valorada por mi rapidez para organizar los envíos y mi capacidad para resolver problemas sobre la marcha. Mis compañeros, gente como Marco o Elena, que trabajaban el doble de duro por una fracción de lo que mi hermana gastaba en un par de zapatos, me habían enseñado más sobre integridad y esfuerzo que mi padre en toda una vida. Ese trabajo no era un castigo ni un fracaso. Era mi escuela, mi campo de entrenamiento encubierto, el lugar donde estaba construyendo pieza por pieza los cimientos de mi verdadero imperio. Cuando llegué a la cena, la fiesta ya estaba en pleno apogeo. Atravesé el vestíbulo sintiéndome como una intrusa. El murmullo de las conversaciones sobre yates, acciones y viajes a Europa se detuvo brevemente cuando entré.
Llevaba unos jeans oscuros y una blusa sencilla, la ropa más decente que pude encontrar en mi pequeño apartamento después de un turno de 12 horas. Isabela me vio desde el otro lado del salón y rodó los ojos, susurrándole algo a una de sus amigas que provocó una risita disimulada. Mi padre se acercó, me dio un beso en la mejilla que se sintió frío como el mármol del suelo y me dijo en voz baja: «Intenta no llamar mucho la atención, por favor. Es una noche importante». Sus palabras no me hirieron. Simplemente confirmaron lo que ya sabía. Yo era un inconveniente en su vida perfecta. Mi plan era simple: tomar un vaso de agua, saludar desde lejos y desaparecer en mi antigua habitación. Pero el destino, o quizás uno de los socios más curiosos de mi padre, el señor Morales, tenía otros planes. Él no me había visto desde que era una adolescente y se acercó con una sonrisa genuina. «Sofía, qué alegría verte. Estás muy cambiada. Tu padre siempre nos cuenta los éxitos de Isabela en el mundo del arte, pero a ti te tiene muy escondida. ¿Qué ha sido de tu vida?». La pregunta, aunque inocente, cayó en medio del salón como una piedra en un estanque. Todas las miradas se giraron hacia mí, y luego hacia mi padre esperando una respuesta. Sentí como la sonrisa de Alejandro se congelaba en su rostro, atrapado entre su orgullo y la verdad que tanto le avergonzaba. El enorme televisor de pantalla plana, montado en la pared como una obra de arte moderno, mostraba un canal de noticias financieras en silencio. Las cifras y los gráficos se deslizaban por la pantalla. Un telón de fondo para la riqueza que se exhibía en la sala. Mi padre, visiblemente incómodo, se ajustó el nudo de la corbata y echó un vistazo rápido a su Rolex de oro, un gesto nervioso que siempre hacía cuando se sentía presionado o perdía el control de una situación. Era su forma de reafirmar su estatus, de recordar a todos quién estaba al mando. Pero esa noche, el tiempo que marcaba su reloj estaba a punto de agotarse. El señor Morales seguía mirándolo, esperando, y el silencio se hizo más y más pesado, cargado de una expectativa que me incluía por primera vez en años. «Vamos, Alejandro, no seas tímido. Cuéntanos qué hace esta joven tan brillante», insistió el señor Morales, dándome un guiño amistoso. Mi padre respiró hondo, forzó la sonrisa más falsa que le había visto en mi vida y soltó la frase que lo cambiaría todo. «Ah, ella solo trabaja en un almacén». Lo dijo con un tono que intentaba ser ligero, casi una broma, pero la decepción era palpable. El golpe final vino de mi hermana. «¡Qué vergüenza!», susurró Isabela, lo suficientemente alto para que yo y los que estaban cerca lo oyéramos. Una ola de frío me recorrió, pero no era de humillación. Era una calma helada, una claridad absoluta. En lugar de llorar o gritar, una pequeña y casi imperceptible sonrisa se dibujó en mis labios. Ellos no lo sabían, pero acababan de darme la señal que estaba esperando. El juego había terminado. Mi sonrisa silenciosa pareció desarmarlos más que cualquier grito o lágrima. El señor Morales parpadeó confundido, como si no supiera si debía reírse o disculparse por haber preguntado. Mi padre, por su parte, carraspeó y rápidamente puso una mano en el hombro del señor Morales, guiándolo hacia la barra. «Ven, Alberto, tienes que probar este whisky escocés de 30 años. Una verdadera joya». Era su táctica de siempre: desviar, minimizar, hacer como si yo fuera un pequeño e incómodo bache en el suave asfalto de su vida. Isabela, en cambio, no disimuló su satisfacción. Me lanzó una mirada triunfante, saboreando mi humillación pública como si fuera el más caro de los champanes. El resto de los invitados, captando la señal, reanudaron sus conversaciones con un entusiasmo un poco forzado, dejándome sola en el centro de un silencio que solo yo podía oír. En ese momento, las palabras de mi padre dejaron de tener peso. Durante años, su desaprobación había sido una carga, una voz en mi cabeza que me susurraba que yo no era suficiente. Pero esa noche, su juicio se sentía hueco, impotente. Su visión del mundo era tan pequeña, tan limitada a los confines de esa mansión y a los nombres que aparecían en las revistas de sociedad. No podían ver más allá de mi ropa de trabajo, porque nunca se habían molestado en mirar. Su ceguera era su debilidad, y mi secreto, mi fuerza. Justo antes de entrar a la casa, mi teléfono había vibrado con un mensaje de Javier,
mi socio y la única persona en el mundo que conocía mi verdad. El mensaje era corto, casi críptico. Estamos listos. Es esta noche. Esas 5 palabras eran el verdadero veredicto, y resonaban en mi interior con una fuerza que ahogaba por completo el desprecio de mi familia. La escena me trajo a la memoria el día que Isabela fue aceptada en una prestigiosa escuela de arte en Nueva York. Mi padre organizó una fiesta sorpresa, le regaló un convertible blanco y brindó por la futura estrella de la familia. La realidad era que Isabela apenas asistió a clases durante un semestre antes de decidir que la vida de artista era demasiado exigente y volver a su cómoda rutina de almuerzos y compras. Por esa misma época, yo había ganado una competencia nacional de innovación con un prototipo de mi software de logística. Cuando se lo conté a mi padre, él apenas levantó la vista del periódico. «Ah, qué bien, Sofía. Asegúrate de que eso no interfiera con tus responsabilidades», fue todo lo que dijo. El convertible de Isabela seguía en el garaje, acumulando polvo. Mi premio en Bidendel efectivo, en cambio, se había convertido en la semilla de mi libertad. La conversación en el salón se reanudó y, como siempre, yo quedé fuera de sus órbitas. Mi padre y sus socios se agruparon cerca de la chimenea, hablando de fusiones, adquisiciones y paraísos fiscales. Sus voces eran un murmullo grave y autoritario, el sonido del poder que se autocomplace. Isabela y las otras mujeres formaron su propio círculo, comparando sus últimos viajes a Europa y criticando sutilmente los atuendos de las ausentes. Yo era un planeta solitario, flotando en un espacio vacío entre esos 2 soles. No pertenecía a ninguno de los 2 mundos. Observaba la escena desde fuera, como una antropóloga estudiando una tribu extraña y predecible. La soledad que antes me dolía, ahora se sentía como una ventaja estratégica, un camuflaje perfecto que me permitía verlos a todos tal y como eran. Isabela, probablemente sintiendo que mi humillación no había sido lo suficientemente completa, decidió añadir un toque personal. Pasó a mi lado con 2 copas de champán en la mano, y con una torpeza perfectamente calculada, tropezó ligeramente, derramando unas gotas sobre mi blusa. «¡Ay, lo siento tanto!», exclamó con una voz que era puro teatro. «Esta ropa parece tan delicada». Luego, se alejó con una sonrisita, uniéndose de nuevo a sus amigas, quienes soltaron risitas cómplices. El líquido frío se filtró a través de la tela, pero yo no sentí nada. Era un acto tan infantil, tan patético en su crueldad, que solo me provocó una profunda lástima por ella. Su poder se limitaba a esas pequeñas maldades, a ese escenario artificial. El mío estaba a punto de redefinir la realidad. Mi mirada se posó en mi padre. Estaba en su salsa, gesticulando con la mano izquierda mientras contaba una anécdota. El Rolex de oro en su muñeca captaba la luz de los candelabros, brillando como un faro de su éxito. Para él ese reloj era más que un accesorio, era la materialización de su filosofía de vida. El tiempo era dinero, el estatus lo era todo y la apariencia era la única verdad que importaba. Él creía firmemente que su fortuna, construida sobre los cimientos del legado de mi abuelo y sus conexiones en el viejo mundo de los negocios, era inexpugnable. No tenía la menor idea de que su modelo de negocio era un dinosaurio a punto de extinguirse. El futuro no se medía en oro de 18 quilates, sino en líneas de código y en la velocidad de los datos, un idioma que él era incapaz de entender. El gran televisor seguía mostrando las noticias financieras, un flujo silencioso de datos que nadie en la sala parecía notar. Para ellos, era parte de la decoración, como una pintura abstracta cara. Para mí era un reloj de arena, y los últimos granos estaban a punto de caer. Cada símbolo bursátil que se deslizaba por la pantalla era un recordatorio del mundo real, un universo que operaba con reglas muy diferentes a las de ese salón. Por un instante, visualicé el ticker de mi propia empresa, Logicor, apareciendo en esa misma pantalla. La idea me produjo un escalofrío, una mezcla de terror y euforia. El anonimato que había sido mi escudo durante tanto tiempo estaba a punto de desvanecerse para siempre. Estaba a punto de volverme visible y sabía que el impacto sería devastador. Una de las esposas de los socios, una mujer llamada Beatriz,
que siempre había intentado ser amable conmigo a su manera torpe y condescendiente, se me acercó con una expresión de compasión. «Sofía, querida, no te preocupes por lo que dijo tu padre. A veces los hombres no saben cómo expresar su orgullo», dijo, dándome una palmadita en el brazo. «Es muy noble lo que haces. El trabajo dignifica, no importa cuál sea. Ya verás que pronto encontrarás un buen muchacho, quizás un supervisor o algo así, y formarás una bonita familia». Su intento de consuelo era casi más insultante que el desprecio de mi padre. Me estaba relegando a un futuro pequeño y predecible, incapaz de imaginar que mis ambiciones pudieran ir más allá de encontrar un marido en mi lugar de trabajo. Solo sonreí y asentí, agradeciéndole su amabilidad. La batalla no era con ella. Necesitaba un respiro. Con una excusa murmurada, me dirigí hacia las puertas de cristal que daban a la terraza. El aire fresco de la noche de Miami me golpeó la cara. Un alivio bienvenido después de la atmósfera cargada del interior. Me apoyé en la barandilla de piedra, contemplando las luces de la ciudad que se reflejaban en las aguas tranquilas de la bahía. La casa a mis espaldas era un monumento a la perfección superficial. El césped cortado con precisión milimétrica, las palmeras iluminadas estratégicamente, la piscina de borde infinito que parecía fundirse con el océano. Todo estaba diseñado para impresionar, para proyectar una imagen de control y éxito absolutos. Pero esa noche sentía las grietas en la fachada, una vibración profunda, imperceptible para ellos, pero que yo sentía en la boca del estómago. Instintivamente metí la mano en mi bolso y mis dedos rozaron la cubierta gastada de mi vieja libreta. No la saqué, no era necesario. Cada página, cada diagrama, cada cálculo apresurado estaba grabado en mi memoria. Eran los planos de mi rebelión, las ideas que mi padre había llamado tonterías, y que ahora eran la columna vertebral de una empresa valorada en cientos de millones de dólares. Esa libreta ya no era un recordatorio de su rechazo. Se había transformado en un símbolo de mi resistencia silenciosa. Era la prueba tangible de que mientras ellos me veían como un fracaso, yo estaba construyendo un imperio en las sombras, usando su subestimación como el combustible que alimentaba mi ambición. Me di la vuelta y miré a través del cristal hacia el interior del salón. La escena parecía congelada en el tiempo. Mi padre, en el centro de todo, levantando su copa para proponer un brindis. Todos le sonreían, le admiraban. Era el rey en su castillo, rodeado de su corte de aduladores. Parecía invencible, la personificación del poder y la autoridad. No tenía ni la más remota idea de que el verdadero poder no estaba en esa habitación. No estaba en su cuenta bancaria, ni en su red de contactos. Estaba en el bolsillo de la hija que acababa de humillar. Justo en ese instante, sentí mi teléfono vibrar de nuevo. Lo saqué lentamente. Era otro mensaje de Javier. Una sola palabra, un imperativo, una orden de lanzamiento. Ahora. Con el corazón latiéndome en la garganta, guardé el teléfono. La palabra ahora era una descarga eléctrica, un punto final a años de planificación silenciosa. El aire de la noche, que momentos antes me había parecido un refugio, ahora se sentía cargado de una electricidad palpable, como el silencio que precede a una tormenta. Cada segundo parecía estirarse, denso y lleno de significado. Ya no había vuelta atrás. Respiré hondo una última vez, no para calmarme, sino para absorber el momento, para sellarlo en mi memoria como el instante preciso en que todo cambió. Me erguí, ajusté mi sencilla blusa y con una calma que no sabía que poseía, di media vuelta y caminé de regreso hacia las puertas de cristal, de regreso al epicentro de mi humillación, que estaba a punto de convertirse en el escenario de mi liberación. Al entrar de nuevo en el salón, la escena era la misma, pero mi percepción se había agudizado de una forma casi dolorosa. Cada risa forzada, cada tintineo de copas, cada conversación superficial sobre dinero y poder me sonaba hueca, como el eco en una tumba vacía. Veía a esas personas, no como gigantes inalcanzables, sino como actores en una obra predecible, repitiendo sus guiones de siempre. Mi padre seguía siendo el sol alrededor del cual todos giraban, pero ahora yo veía las manchas en su superficie, la fragilidad oculta tras su fachada de control absoluto. Ya no era una extraña en su mundo, era una observadora silenciosa,
que sostenía el interruptor que apagaría todas las luces. Mi invisibilidad, que tanto me había pesado, se había convertido en mi mayor ventaja. Nadie me veía venir. Decidí buscar un rincón tranquilo lejos del centro de atención para esperar el momento. Mi camino me llevó a pasar por detrás de un gran arreglo floral que separaba la zona de la chimenea del resto del salón. Y fue allí, oculta por las hojas de palma, donde escuché la voz de mi padre. Estaba hablando con el señor Morales y otro socio, con un tono falsamente confidencial, como si estuviera compartiendo una carga paternal. «Es una fase, espero», decía refiriéndose a mí. «Quiere encontrar su propio camino, lo cual es admirable, supongo, pero a veces los hijos confunden la rebeldía con la independencia. Algunos nacen para construir imperios, otros para cargar cajas. Supongo que es una lección de humildad para un padre, ¿no creen?». El veneno en sus palabras era sutil, pero letal. Esperaba que los otros hombres asintieran o soltaran una risa condescendiente, pero en su lugar se hizo un breve silencio, y luego el señor Morales habló, y sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. «No lo sé, Alejandro», dijo con una voz pensativa mirando su vaso de whisky. «A mí me parece que hay una enorme valentía en eso, en rechazar el camino fácil que le has ofrecido y ensuciarse las manos. Mi propio hijo, con todas las oportunidades que le he dado, no movería un dedo si no hubiera un cheque de por medio. Ojalá tuviera la mitad de esa integridad. Estás criando a una mujer con carácter, aunque no te des cuenta». Fue la primera vez que alguien de su mundo, alguien a quien mi padre respetaba, me defendía, y lo hizo sin saber siquiera la mitad de la historia. La sonrisa de mi padre flaqueó por una fracción de segundo. Vi cómo su mandíbula se tensaba. El señor Morales, sin quererlo, había desarmado su narrativa de hija fracasada y la había convertido en una historia de carácter e independencia. Mi padre, un maestro en controlar cualquier conversación, se quedó momentáneamente sin palabras. Carraspeó intentando recuperar el control. «Bueno, Alberto, eres muy generoso», dijo forzando una risa que sonó más a un carraspeo. «Pero créeme, prefiero el carácter que firma contratos millonarios». Levantó su muñeca para mirar su Rolex, un gesto instintivo para reafirmar su autoridad, pero por primera vez el gesto me pareció desesperado, como el de un rey que siente que su corona empieza a resbalar. Había una grieta en su armadura y yo la había visto. Me alejé de mi escondite antes de que pudieran verme, con el corazón martilleándome en el pecho, pero esta vez no era por la humillación, sino por una oleada de pura adrenalina. La validación inesperada del señor Morales era una señal, un presagio de que la balanza de poder ya estaba empezando a inclinarse, incluso antes de la gran revelación. Mi mirada se cruzó con la del televisor. El canal de noticias financieras seguía su curso silencioso, pero ahora mi atención se fijó en el ticker que corría por la parte inferior de la pantalla. Vi palabras sueltas: mercado, tecnología, IPO récord, fundador misterioso. Eran fragmentos de mi otra vida, invadiendo lentamente este espacio. Era como ver dos mundos a punto de colisionar, y yo estaba parada exactamente en el punto de impacto. Justo en ese momento, Isabela se me acercó, probablemente enviada por su curiosidad o su inagotable necesidad de superioridad. Su rostro mostraba una mezcla de desdén y confusión. Seguramente había notado mi extraña serenidad. «¿Qué te pasa?», preguntó bajando la voz. «Parece que viste un fantasma. ¿O es que finalmente te diste cuenta de que no perteneces aquí?». Sus palabras, que antes me habrían herido profundamente, ahora me parecían el zumbido de un insecto molesto. Su universo era tan pequeño, sus armas tan insignificantes. La miré, y por primera vez en mi vida no sentí la necesidad de defenderme ni de justificarme. El poder de saber la verdad era un escudo impenetrable. En lugar de responder a su provocación, una sonrisa genuina, aunque pequeña, se dibujó en mis labios. La miré directamente a los ojos, manteniendo su mirada hasta que fue ella la que pareció incómoda. «Quizás, Isabela», le dije en voz baja y tranquila, «o quizás estoy exactamente donde debo estar, en el momento preciso en que debo estar». Mi respuesta enigmática la descolocó por completo. Ella esperaba lágrimas, ira o vergüenza. No estaba preparada para la calma, para la confianza. Frunció el ceño, como si intentara descifrar un idioma que no entendía, y por un instante vi un atisbo de miedo en sus ojos.
Sin saber por qué, se sintió amenazada. Se dio la vuelta y se alejó sin decir nada más, volviendo a la seguridad de su círculo. Con una nueva determinación, crucé el salón, ignorando las miradas curiosas que ahora seguían mis pasos. Ya no buscaba un rincón para esconderme. Encontré un sillón individual vacío, uno que estaba ligeramente apartado del grupo principal, pero que tenía una vista perfecta y directa del enorme televisor en la pared. Me senté sintiendo el cuero frío bajo mis manos. Saqué mi teléfono una última vez, abrí el chat con Javier y escribí una sola palabra, la confirmación final de que estaba en posición. Listo. Lo envié y guardé el teléfono en mi bolso. Luego simplemente crucé las manos sobre mi regazo, enderecé la espalda y fijé mi vista en la pantalla. El espectáculo estaba a punto de comenzar, y yo por primera vez tenía el mejor asiento de la casa. La atmósfera a mi alrededor se desvaneció. El murmullo de las conversaciones, la música suave, la presencia de mi familia, todo se convirtió en un ruido de fondo distante e irrelevante. Mi único foco era esa pantalla negra y brillante, que en cualquier momento se convertiría en el espejo de mi verdad. Sentí una extraña paz, la calma del ojo del huracán. Durante años había luchado contra la corriente, tratando de encajar, de ser aceptada, de ser vista. Ahora, todo lo que tenía que hacer era esperar, dejar que la verdad hiciera el trabajo por mí. Mi padre, al otro lado del salón, levantó su copa para proponer otro brindis, ajeno a todo, celebrando un mundo que ya, sin que él lo supiera, había dejado de existir. El brindis de mi padre resonó en el salón, sus palabras llenas de la confianza ciega de un hombre que nunca ha conocido la duda. Hablaba de legado, de tradición, de la fuerza de su nombre. Y mientras él celebraba su mundo de certezas inamovibles, yo permanecía sentada en mi sillón, en mi propio universo de silencio, con la mirada fija en la pantalla. Sentía una calma casi sobrenatural, la quietud que precede al terremoto. Mi corazón latía con un ritmo firme y constante, no por miedo, sino por la anticipación de una justicia que había tardado años en gestarse. Cada segundo que pasaba era un grano de arena cayendo en el reloj del tiempo, acercándome al momento en que su realidad y la mía chocarían de forma irreparable. Y solo una de las dos sobreviviría intacta. De repente, el flujo constante de cifras y gráficos en la pantalla se interrumpió. Un estridente banner rojo con las palabras «Noticia de última hora» parpadeó en la parte superior, silenciando la música de fondo del programa. El cambio fue tan abrupto que captó la atención de algunos invitados. Vi un par de cabezas girarse con curiosidad, pero la mayoría continuó con sus conversaciones, demasiado absortos en su propio mundo como para prestar atención a una interrupción del mundo exterior. Mi padre, que acababa de terminar su brindis entre aplausos, frunció el ceño con molestia, como si la noticia fuera una falta de respeto personal a su velada. Isabela ni siquiera se dio cuenta, demasiado ocupada riéndose de un chiste con una de sus amigas. Para ellos era solo ruido. Para mí era la primera nota de mi sinfonía. El rostro serio de una presentadora de noticias llenó la pantalla. Su voz, clara y autoritaria, cortó el murmullo del salón. Interrumpimos nuestra programación habitual con una noticia que está sacudiendo los cimientos del mundo tecnológico y financiero global, anunció. Mi pulso se aceleró. Un tamborileo sordo en mis oídos, pero por fuera, mis manos permanecían quietas sobre mi regazo. Podía sentir las primeras ondas de choque invisibles recorriendo la habitación. Imaginé a Javier, mi socio, en nuestra pequeña y caótica oficina en Doral, probablemente inclinado hacia su monitor, con una sonrisa de triunfo contenida. Estábamos a kilómetros de distancia, pero en ese instante sentí su apoyo como si estuviera sentado a mi lado, dándome un silencioso asentimiento de ánimo. Estábamos listos. El plan estaba en marcha. Mi padre, al terminar de recibir las felicitaciones por su discurso, finalmente notó la atención dividida de sus invitados. Su rostro se ensombreció de irritación. Probablemente otro escándalo político, murmuró con desdén a los que lo rodeaban. Hizo un gesto a uno de los camareros, un movimiento brusco de la mano. Cambia el canal, por favor. Pon algo de música. Pero justo cuando el camarero se acercaba al control remoto, el señor Morales, cuyo interés se había despertado, extendió una mano y detuvo a mi padre.
Espera un momento, Alejandro, dijo con voz intrigada. He estado oyendo rumores sobre esto. La empresa se llama Logicore. Dicen que va a cambiar las reglas del juego. Esa intervención, esa simple curiosidad selló su destino. El canal permaneció encendido, y con él la cuenta regresiva hacia mi revelación. Logicore, repitió la presentadora. La empresa de tecnología logística, que ha operado en un secreto casi total durante los últimos 3 años, acaba de completar una de las ofertas públicas iniciales más exitosas de la historia de Wall Street. El nombre de mi empresa, pronunciado en voz alta en ese salón, fue como una piedra lanzada a un lago en calma. Sentí que el aire se espesaba. Mi padre se quedó inmóvil, la copa a medio camino de sus labios. Vi cómo su mente de hombre de negocios se ponía en marcha, tratando de analizar la información, de calcular el valor, de identificar al competidor, pero estaba buscando en su propio universo limitado de nombres conocidos y fortunas heredadas. No podía concebir que el origen de esa revolución estuviera a solo unos metros de él, vestida con unos jeans y una blusa manchada de champán. Sentí una vibración sorda en mi bolso, que descansaba a mi lado en el suelo. Sabía que era mi teléfono. Una nueva notificación de Javier. Podía ser un mensaje de ánimo, una actualización o simplemente un emoji de celebración. Pero no aparté la vista de la pantalla. No necesitaba confirmación. Mis dedos rozaron el cuero del bolso, sintiendo el contorno familiar de mi vieja libreta en su interior. Ese objeto, lleno de mis tonterías, de los diagramas que mi padre había despreciado, era el verdadero origen de la fortuna de la que hablaba la presentadora. La libreta ya no era solo un símbolo de mi resistencia. Era el acta de nacimiento de un imperio, un testamento silencioso de que las ideas más poderosas a menudo nacen en los lugares más inesperados y son concebidas por las personas que nadie se molesta en mirar. La pantalla ahora mostraba imágenes de archivo, animaciones fluidas de redes de distribución global, almacenes robotizados funcionando con una eficiencia asombrosa y breves citas anónimas de líderes de la industria elogiando el genio disruptivo detrás del sistema. La mente maestra detrás de Logicore, continuó la presentadora, ha permanecido en el anonimato, conocida solo por el seudónimo S. Rojas. Pero esta noche, con la salida a bolsa, su identidad se ha hecho pública, convirtiéndola instantáneamente en la multimillonaria hecha a sí misma más joven del mundo. La palabra multimillonaria resonó en el silencio que empezaba a caer sobre el salón. Las conversaciones se extinguieron una a una. Las cabezas se giraron, ahora con un interés genuino y palpable, hacia la fuente de esa noticia que prometía ser mucho más que una simple interrupción. Isabella, sin embargo, no pudo contener un bufido de desdén. «Por favor, otra nerd con suerte», le susurró a su amiga, pero su voz afilada por la envidia llegó perfectamente hasta donde yo estaba. «Seguro que es una chica rarísima que no sale del sótano de sus padres. Apuesto a que no tiene vida social y se viste fatal». Su comentario era un reflejo patético de su propia inseguridad, un intento desesperado por reducir a esta mujer anónima y exitosa a un estereotipo que pudiera menospreciar, para así mantener intacta su frágil jerarquía social. Era su último acto de defensa antes de que su mundo, construido sobre apariencias y el apellido de nuestro padre, se viniera abajo. No sabía que la persona que estaba describiendo con tanto desprecio era su propia hermana. En la pantalla, la presentadora sonrió a la cámara, una sonrisa cargada de la importancia del momento. Y después de meses de intensa especulación en el mundo financiero, la identidad de esta visionaria CEO ya no es un secreto, dijo, haciendo una pausa dramática que pareció durar una eternidad. Estamos en condiciones de revelarles el rostro detrás de Logicore. Mi corazón dio un vuelco, un único y poderoso latido que resonó en todo mi cuerpo. Este era el instante, el punto de no retorno. Sentí cómo las miradas en la habitación comenzaban a oscilar inciertas entre la brillante pantalla del televisor y mi figura solitaria sentada en el sillón. Una conexión extraña, casi subconsciente, se estaba formando en sus mentes,
una pregunta que aún no se atrevían a formular. Por una fracción de segundo, mis ojos se encontraron con los de mi padre a través del salón. Su expresión era una mezcla de confusión, molestia por el drama televisivo y una incipiente sombra de pánico. Vio mi calma, mi serenidad antinatural y su instinto, afilado por décadas de negociaciones, le gritó que algo estaba terriblemente mal. Se dio cuenta de que yo no estaba simplemente viendo las noticias como los demás. Lo estaba observando a él, esperando su reacción. No entendía qué estaba pasando, pero sentía con una certeza helada que el control absoluto que había definido toda su vida se estaba desintegrando frente a sus ojos. La pantalla del televisor se iluminó con un destello blanco, preparándose para mostrar la fotografía que lo cambiaría todo para siempre. El silencio en la sala era ahora total, absoluto y ensordecedor. Y entonces sucedió. La pantalla se llenó con una fotografía profesional, que me robaron el aliento a mí misma. No era la Sofía de jeans y blusa sencilla, que estaba sentada en el salón. Era otra mujer. Llevaba un traje oscuro de corte impecable, el cabello recogido en un moño elegante, y una mirada directa, serena, y llena de una autoridad que yo apenas estaba empezando a reconocer en mí misma. La foto había sido tomada en el piso más alto de nuestro edificio de oficinas, con el horizonte de Miami, extendiéndose detrás de mí como un reino conquistado. Debajo de la imagen, en letras blancas y nítidas, apareció mi nombre completo: Sofía Rojas, fundadora y CEO de Logicor. El contraste entre la imagen en la pantalla y mi presencia física en esa sala era tan brutal, tan absoluto, que por un instante el cerebro de todos pareció cortocircuitarse, incapaz de procesar la contradicción. El silencio se rompió. No con un grito, ni con una exclamación, sino con el sonido agudo y cristalino de una copa de champán estrellándose contra el suelo de mármol. El ruido fue desproporcionadamente fuerte en la quietud sepulcral de la habitación. Todas las cabezas, como en una coreografía macabra, se giraron hacia la fuente del sonido. Era Isabella. Se había quedado paralizada, con la mano extendida en el aire, vacía, temblando ligeramente. Sus ojos desorbitados estaban fijos en la pantalla, y su boca estaba entreabierta en una mueca de incredulidad y horror. El champán dorado se esparció por el suelo, formando un charco que reflejaba la luz de los candelabros, una mancha dorada en la perfección de su mundo, tan irreparable como el daño que acababa de sufrir su ego. El sonido del cristal roto fue el eco de su realidad haciéndose añicos. Mi mirada se deslizó hacia mi padre. Alejandro estaba pálido, de un color ceniciento que nunca le había visto. Su copa de whisky seguía en su mano, pero sus nudillos estaban blancos por la fuerza con que la apretaba. Sus ojos saltaban frenéticamente de la pantalla del televisor a mi rostro, una y otra vez, como si intentara encontrar un fallo en la lógica, una explicación que le permitiera seguir habitando su universo ordenado. Su otra mano se posó instintivamente sobre su muñeca, sus dedos buscando el peso familiar de su Rolex de oro. Era su ancla, el símbolo de su control, pero en ese momento parecía un simple trozo de metal inútil. Vi en su rostro no solo el shock, sino algo mucho más profundo: la humillación de un rey que descubre que ha sido destronado en su propia corte por la persona que menos esperaba. Isabella, por su parte, parecía haberse encogido. La altanería que la había definido toda su vida se había evaporado, reemplazada por una vulnerabilidad cruda y patética. Su desprecio, su burla, sus pequeñas crueldades, todo se había basado en la premisa de mi inferioridad. Ahora, esa premisa había sido demolida de una forma tan pública y espectacular que no le quedaba nada a lo que aferrarse. La vi mirar a su alrededor, a sus amigas, a los socios de mi padre, buscando una señal, una guía sobre cómo reaccionar. Pero todos la ignoraban. Su estatus, que siempre había sido un reflejo del de mi padre, se había extinguido en el mismo instante en que el mío se había encendido. Por primera vez en su vida, era ella la que se había vuelto completamente invisible. Los invitados, especialmente los socios de mi padre, eran un mar de rostros atónitos. El señor Morales me miraba con la boca ligeramente abierta, pero en sus ojos había algo más que sorpresa. Había una chispa de admiración, casi de diversión,
como si acabara de presenciar el mejor giro argumental de su vida. Su defensa anterior de mi carácter ahora parecía profética. Los demás miraban a mi padre, y en sus miradas ya no había la deferencia de antes, sino una nueva curiosidad, una reevaluación silenciosa. Se estaban preguntando qué más no sabían de este hombre que creían conocer tan bien, de este hombre que no había sido capaz de ver el imperio que crecía bajo su propio techo. La dinámica de poder en esa habitación se había reconfigurado por completo en menos de un minuto. Y yo, en medio de todo, sentía una calma profunda y absoluta. No había euforia, no había un deseo de decir «se los dije». El triunfo no era ruidoso, sino sereno. Era la sensación de un peso inmenso, el peso de su juicio y mi secreto, que finalmente se levantaba de mis hombros. Durante años había anhelado su aprobación, había luchado por su reconocimiento. Ahora me daba cuenta de que nunca lo había necesitado. Mi valor no dependía de que ellos lo vieran. Siempre había estado ahí, forjándose en el ruido de un almacén, en las líneas de código escritas de madrugada, en la persistencia silenciosa de un sueño que se negaron a entender. Mi sonrisa, esa pequeña sonrisa que había aparecido tras su humillación, volvió a mis labios, pero esta vez era completa, genuina y liberadora. La voz de la presentadora volvió a llenar el silencio, implacable, añadiendo hechos concretos a la bomba que acababa de estallar. Sofía Rojas, de 26 años, construyó Logicore desde cero, financiando su prototipo inicial con el premio de una competencia nacional de innovación. La valoración actual de la compañía supera los $10.000 millones, convirtiéndola no solo en una de las mujeres más ricas del mundo, sino en una de las mentes más influyentes de la tecnología moderna. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su percepción de mí. Ella solo trabaja en un almacén. La frase de mi padre ahora flotaba en el aire, patética y ridícula, despojada de todo su poder. El almacén no había sido mi prisión, había sido mi laboratorio. Lentamente, con una deliberación que sentía en cada músculo, me puse de pie. El movimiento fue pequeño, pero en la quietud de la sala tuvo el efecto de un trueno. Todos los ojos se clavaron en mí. Ya no era la sobrante, la pieza que no encajaba. Era el centro de gravedad de la habitación, la única persona que parecía tener el control. Mi padre dio un paso vacilante hacia mí, con una mano extendida, como si fuera a decir algo, a pedir una explicación, a intentar reclamar alguna parte de esta nueva realidad. Pero se detuvo. Su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido. No había palabras. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía empezar a comprender la magnitud de su error? Me acerqué al sillón, tomé mi bolso y saqué de él mi vieja y gastada libreta. Mis dedos rozaron la cubierta de cartón, sintiendo los bordes suavizados por años de uso. No la abrí, no era necesario. Su contenido ya no era un secreto, era noticia mundial. Con una calma infinita, me acerqué a una pequeña mesa de centro de cristal que estaba vacía y la deposité allí, justo en el centro. La dejé abierta en una página al azar, mostrando un complejo diagrama de flujo dibujado a mano. Era un gesto simbólico, un último mensaje silencioso. Les estaba dejando la prueba, el origen de todo, el mapa del tesoro que siempre habían tenido delante pero que habían sido incapaces de ver. Las tonterías de una hija, ahora expuestas como el plano de un imperio. Con la libreta sobre la mesa, me di la vuelta y comencé a caminar hacia la puerta principal. Mi camino me llevó a pasar a escasos metros de mi padre y mi hermana. No aceleré ni disminuí el paso. Isabela retrocedió instintivamente, como si mi cercanía la quemara. Mi padre, en cambio, se quedó inmóvil, como una estatua de sal. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. En su mirada vi un universo de emociones en colapso. Shock, arrepentimiento, una rabia impotente y, sobre todo, una profunda y devastadora confusión. Era la mirada de un hombre que se da cuenta de que el mundo que ha construido, basado en reglas que creía inmutables, era una ilusión. No le dije nada. Mi silencio era mi respuesta. Mi partida era mi veredicto. Llegué al gran vestíbulo de mármol. Mis pasos resonaban en el silencio, el único sonido en toda la casa. Saqué las llaves de mi auto del bolsillo, el simple llavero de plástico contrastando con el lujo opulento que me rodeaba.
Abrí la pesada puerta de madera y sentí el aire fresco de la noche en mi rostro. No miré hacia atrás. Sabía exactamente lo que dejaba. Un salón lleno de gente atónita, una copa rota en el suelo y una familia fracturada por una verdad que ya no podía ser ignorada. El suave clic de la puerta al cerrarse detrás de mí fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en mi vida. Era el sonido de mi libertad. Mientras conducía, alejándome de la mansión en Coral Gables, sentí como si estuviera emergiendo del agua después de haber contenido la respiración por años. Las luces opulentas de la casa se hicieron pequeñas en mi espejo retrovisor hasta desaparecer, y con ellas una versión de mí misma que ya no existía. No sentí una explosión de alegría ni un deseo de venganza. Sentí un silencio profundo, una quietud que llenaba el espacio que antes ocupaba la ansiedad por ser aceptada. El clic de la puerta al cerrarse no había sido solo el final de una noche, sino el final de una vida entera de sentirme invisible. Cada kilómetro que me separaba de esa casa era un paso más hacia mi propio territorio, un lugar donde mi nombre no era una decepción, sino una firma en la base de un imperio. El aire que entraba por la ventanilla olía a libertad, y por primera vez sentí que podía respirar a pleno pulmón, sin miedo a que mi simple existencia fuera una inconveniencia. Mi teléfono comenzó a vibrar incesantemente sobre el asiento del copiloto. No necesité mirar la pantalla para saber quién era. El nombre padre brilló en la oscuridad del auto 1, 2, 10 veces. Cada llamada rechazada era una afirmación, un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre mi pasado y mi futuro. Su pánico se sentía a través de las vibraciones, la urgencia de un hombre que ha perdido el control y trata desesperadamente de recuperarlo. Pero su poder sobre mí se había evaporado en el instante en que mi rostro apareció en esa pantalla. Ya no tenía nada que él pudiera darme o quitarme. Silencié el teléfono y lo arrojé al asiento trasero, un gesto simple pero definitivo. Su voz, que durante tanto tiempo había sido el barómetro de mi autoestima, ahora era solo ruido de fondo, una estática lejana de un mundo al que ya no pertenecía. Unos minutos después, llegó un mensaje de texto. Era de Isabela. Su mensaje no era una pregunta ni una disculpa, sino una acusación llena de veneno y pánico. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Nos humillaste a todos. Arruinaste la noche más importante de papá. Siempre tienes que ser el centro de atención, ¿verdad? Leí sus palabras y sentí una punzada de lástima. Su mundo era tan pequeño que mi éxito solo podía ser interpretado como un ataque personal contra ella. No entendía que mis acciones no tenían nada que ver con ellos. Se trataba de reclamar mi propia vida. No respondí. Borré el mensaje y su hilo de conversación. Cortar lazos con ella fue como quitarme un zapato que me había apretado durante 20 años. No había dolor, solo un inmenso y bendito alivio. Su estatus, construido sobre la arena movediza del dinero de mi padre, se había desmoronado y ella no tenía las herramientas para construir nada por sí misma. La primera llamada que sí contesté fue la de Javier, 20 minutos después. Su voz era una explosión de alegría y alivio. Lo logramos, Sofía. Lo logramos. ¿Estás viendo las noticias? El mundo se está volviendo loco. Su entusiasmo era contagioso, y me arrancó la primera sonrisa genuina de la noche. Hablamos de la subida de las acciones, de la avalancha de correos electrónicos de inversores y de los titulares que ya nos llamaban el unicornio del año. Era real. Todo el trabajo, todas las noches sin dormir, todo el sacrificio silencioso había culminado en ese momento. Javier había creído en mí, cuando ni yo misma estaba segura de poder hacerlo. Él no era solo mi socio, era la familia que yo había elegido. Nuestra conversación no fue sobre venganza, ni sobre humillaciones pasadas, sino sobre el futuro. Un futuro que ahora era nuestro para escribir en nuestros propios términos. En las semanas siguientes, mi vida se transformó, pero no de la manera que mi familia habría esperado. No compré una mansión en la playa, ni un auto deportivo. Me mudé de mi pequeño apartamento en Doral, sí, pero a un moderno penthouse en Brickell. Era un espacio minimalista, lleno de luz, tecnología y libros, un reflejo de mi mente, no de mi cuenta bancaria. Mi vieja y gastada libreta no estaba escondida en un cajón. La mandé a enmarcar y la colgué en la pared de mi oficina en casa.
justo frente a mi escritorio. Era un recordatorio diario de que las ideas más valiosas no necesitan la aprobación de nadie para existir. Establecí una regla férrea con mi nueva asistente. Cualquier comunicación de Alejandro o Isabela Rojas debía ser bloqueada. No por odio, sino por autopreservación. Mi paz era mi nuevo lujo y no era negociable. Un mes después de la cena, mi padre se presentó sin previo aviso en las oficinas de Logicor. El guardia de seguridad del vestíbulo me llamó, con voz nerviosa, para informarme que un tal Alejandro Rojas insistía en verme, afirmando que era mi padre. Vi su imagen en la cámara de seguridad. Parecía más viejo. Su traje impecable no lograba ocultar el peso de la derrota en sus hombros. Por un momento dudé, pero luego, con una calma que me sorprendió a mí misma, le di instrucciones a mi asistente. Dígale que la señorita Rojas no tiene ninguna reunión programada con él y que su agenda está completa por los próximos 6 meses. Si desea solicitar una, puede hacerlo a través de nuestro portal corporativo, como cualquier otro proveedor. Fue un mensaje frío, corporativo, pero necesario. Las reglas del juego habían cambiado, y él ya no tenía acceso VIP a mi vida. La relación con mi padre no se rompió, simplemente dejó de existir. El hombre que me había subestimado se convirtió en una nota a pie de página en los artículos que se escribían sobre mí, el padre desconectado del éxito de su propia hija. Su autoridad, que una vez me pareció tan absoluta, se reveló como lo que siempre fue, una construcción frágil basada en el dinero y el estatus. Sin mi sumisión, su papel de patriarca se desvaneció. Isabela, por su parte, se desvaneció de la escena social de Miami. Su único valor en ese círculo era su apellido y la promesa de una alianza con nuestra familia. Cuando el poder de ese apellido se vio eclipsado por el mío, y yo le cerré la puerta, su moneda social se devaluó hasta quedar sin valor. Se convirtió en un fantasma en las fiestas a las que antes asistía como reina. Del señor Morales supe a través de un correo electrónico que me envió unas semanas después. Me felicitaba no solo por mi éxito empresarial, sino por mi coraje silencioso. Me confesó que esa noche, después de que me fui, el silencio en el salón fue ensordecedor, y que la caída en desgracia de mi padre ante sus socios fue inmediata y brutal. Nadie respeta a un rey que no puede ver el oro que tiene en su propio castillo, escribió. Su validación, la de un extraño, significó más para mí que cualquier palabra que mi familia pudiera haber dicho. Representaba el mundo real, un mundo donde el mérito, la visión y el trabajo duro finalmente superaban a los apellidos y las apariencias. Le agradecí su amabilidad y seguimos en contacto, convirtiéndose en un inesperado mentor. Hoy, mi vida es tranquila y está llena de propósito. Dirijo mi empresa. Trabajo con gente que me respeta por mi mente y no por mi linaje, y he encontrado una paz que el dinero no puede comprar. A veces, desde la ventana de mi oficina que domina el horizonte de Miami, pienso en esa noche. No siento rencor, ni siquiera triunfo. Siento una profunda gratitud por la mujer que fui, la que aguantó la humillación en silencio, no por debilidad, sino porque sabía que su verdadero veredicto no vendría de ellos, sino del mundo que estaba a punto de conquistar. Mi padre tenía razón en una cosa. Yo trabajaba en un almacén. Lo que nunca entendió es que mientras él veía cajas de cartón, yo estaba construyendo los cimientos de mi propio reino. Mi valor nunca dependió de su aprobación. Simplemente ahora el resto del mundo también lo sabía. Lo que aprendí esa noche, y en los años que siguieron, es algo que ninguna escuela de negocios podría enseñarme. Mi valor nunca dependió de que mi padre lo viera, de que mi hermana lo aprobara, o de que sus amigos lo aplaudieran. Existía independientemente de ellos, en la quietud de mis madrugadas, en cada línea de código que escribí, en cada problema que resolví en el piso de ese almacén. La aprobación que buscamos desesperadamente en los demás es, a menudo, una jaula que construimos nosotros mismos. Creemos que la necesitamos para volar, cuando en realidad es lo que nos impide extender las alas. La verdadera libertad no llega cuando finalmente te ven, sino cuando te das cuenta de que nunca necesitaste su mirada para ser quien eres. Muchas veces, ser invisible es un superpoder disfrazado. Cuando nadie te presta atención, cuando te subestiman y te descartan,
te están dando el regalo más grande, el espacio para construir en silencio. Nadie interrumpe un proyecto que no sabe que existe. Nadie critica un sueño que no pueden ver. Mi familia me relegó a las sombras, y fue en esas sombras donde encontré la luz para forjar mi propio sol. Si te sientes invisible en este momento, si sientes que tu potencial está siendo ignorado, no lo veas como una sentencia, sino como una oportunidad. Úsalo como tu camuflaje. Trabaja en silencio. Deja que tus resultados hagan el ruido, y cuando finalmente salgas a la luz, serás tan brillante que nadie podrá volver a ignorarte. La gente te pondrá etiquetas para simplificarte, para encajarte en sus limitadas cajas de entendimiento. La que trabaja en un almacén, la soñadora, la que no es lo suficientemente buena. Esas etiquetas no son tu realidad. Son el reflejo de sus miedos y prejuicios. Durante años, llevé la etiqueta que mi padre me puso como una carga, pero esa noche entendí que era solo una palabra, vacía y sin poder. El poder se lo damos nosotros cuando la creemos. No dejes que la narrativa de otra persona se convierta en tu biografía. Tú eres el único autor de tu historia. Tú decides si tu capítulo se llama fracaso o el prólogo de un imperio. El verdadero poder no es el que se hereda, el que se exhibe en un reloj de oro o el que se impone con una voz autoritaria. Ese poder es frágil, depende de la admiración y el miedo de los demás. El poder real, el que perdura, es el que se construye desde adentro. Nace del conocimiento, de la resiliencia, de la capacidad de crear valor, donde otros solo ven un espacio vacío. Mi padre creía que el poder era controlar a la gente. Yo descubrí que el verdadero poder es controlar tu propio destino, ser la arquitecta de tu propia vida, sin necesitar el permiso ni los planos de nadie más. Mi historia no es una de venganza. La venganza te mantiene atado a las personas que te hirieron. Mi historia es una de liberación. Irme de esa casa en silencio no fue un acto para herirlos a ellos, fue un acto para sanarme a mí. Fue trazar una frontera definitiva y decir, hasta aquí llegó su influencia sobre mi vida. A veces, la victoria más grande no es ganar una discusión, sino negarte a participar en ella. Es elegir tu paz por encima de tener la razón. Es entender que algunas puertas no están hechas para ser tocadas de nuevo, sino para ser cerradas con llave para siempre.